Soy Flor Santillán, tengo 30 años, vivo un poco acá en Carlos Paz, un poco en la ciudad de Mar del Plata, tengo ahí como una residencia un poco compartida. Soy comunicadora, por ahí siempre elijo decir que soy comunicadora por formación, pero también por vocación. Soy directora de Relaciones Institucionales de Fundación Universitaria para la Ciencia y la Cultura y soy vicepresidenta de la Asociación Civil Empoderar, que es donde estamos en este momento. Me dedico, más allá de mi trabajo privado, soy activista por los derechos de las personas con discapacidad, soy militante, soy feminista. En esto de ser comunicadora, hoy gran parte de mi trabajo está haciendo crear contenido para redes sociales, principalmente para Instagram, para TikTok, que de alguna forma divulgan sobre discapacidad y las temáticas que hacen al hablar de discapacidad. Cambia los días, cambia el pensamiento, cambia la estructura, cambia el conocimiento, cambia el mundo, cambia sus cimientos. La naturaleza hecho estrago, nos pegó un escarmiento. Cambia la mirada, cambia la situación, cambia todo, cambia como Mercedes en su canción. Cambia lo político, lo fundamental, cambia lo mental por lo esencial. Cambia de lugar, cambias pa' preguntar. Papi. Este ritmo se contagia más rápido que el espanto y como una marea que abre vuelo bien alto. Es que cada vez es más claro, somos el experimento de mente muy macabra que siguen controlando nuestra querida libertad de poder cambiar. La discapacidad es una categoría tan vertebral o tan estructural que obviamente de alguna forma salpica a muchas otras temáticas. Yo como feminista trato de hablar mucho sobre feminismo y discapacidad y todo lo que entiendo que falta y todo lo que entiendo que se viene haciendo dentro del propio movimiento. Después yo en mis redes sociales hablo mucho de la accesibilidad arquitectónica, que quizás es uno de los temas donde más hago hincapié, primero porque lo sufro, la falta de accesibilidad arquitectónica, la falta de accesibilidad urbana, la padezco todos los días de mi vida en cada una de las actividades que me dispongo a hacer. Hablo mucho de sexualidad y discapacidad, hablo mucho de educación sexual integral y discapacidad, de trabajo y discapacidad. Son muchas temáticas que trato de vincularlas a la discapacidad cada vez que puedo. Yo me construí una identidad un tanto bizarra, si se quiere, que es llamarme a mí misma lisiada y llamar a los lisiados y a las lisiadas que me rodean lisiados o lisiadas o lisiades. La primera vez que lo escuché fue a partir de las primeras conversaciones que tuve con Rosario, que fue mi primera amiga lisiada, y fue tanta la incomodidad que a mí me generó el término que empecé a pensar por qué me había generado esa incomodidad y me como apropié o reapropié de ese término que Rosario ya venía usando hace un tiempo para empezar a construir mi propia identidad lisiada. En esto de lo disruptivo, en esto de la interpelación, en ver cómo la misma sensación como de rareza que me había provocado a mí se lo provocaba a otras cuando usaba la palabra lisiada. Fue un poco lo que me invitó a empezar a construir mi identidad sobre esa estructura o sobre esa palabra. Pero por fuera del ser lisiada soy una persona con discapacidad y entiendo que es el término que se usa por ahí más protocolarmente o el término que corresponde o como cada uno prefiera llamarle. Me parece, insisto, medio bizarro tener que seguir agradeciendo a que nos reconozcan primero como personas y no como una totalidad discapacitada. Y que cada vez se hable más de personas con discapacidad que de discapacitados, de personas con capacidades especiales y demás. Pero yo, para nombrarme a mí misma y a quienes me rodean, uso el término lisiado.
esto es algo que suma mucho valor porque realmente es necesario empezar a generar estos espacios y empezar a jugar sobre esta temática. El objetivo desde Potenciate fue sumar a personas que pudieran contar desde su historia y darnos herramientas, y a su vez queremos sumar presentaciones de libro. Hoy vamos a tener la presentación del libro Maldita Lisiada y Flor nos va a estar contando un poco de él. Nosotros con Santi veníamos laburando sobre la base de un título malísimo. Mi madre ya me había dicho, este título es, voy a usar la expresión concreta, una bosta. Y yo estoica, este título no es más, este título no es más, no, este título. Y Santi, con toda su pedagogía y su paciencia, me decía, para mí tendremos que pensar en un título un poquito más que interpele. Yo, el título no se cambia. No, me decía Santi, pero por ahí podemos pensar entre los dos algo. Y yo como, no, el título no se cambia. Me manda un novio de Santi y me dice, Flor, Maldita Lisiada. Y fue como, menos mal que somos todos en este equipo. Bien, claro, pero empezamos como a juntar un montón de cosas que daban al decir, sí, Maldita Lisiada. Creo que las primeras personas que se enteraron fue Rosario del título, porque fue, lisiada es como yo me defino, es la identidad que construí, es la palabra que usa mi familia y mi entorno para hablar de mis amigos los lisiados, es la palabra que ya Santi estaba empezando a usar, y sobre la palabra, y era el concepto sobre el que yo había, si se quiere, arrancado una militancia sobre ruedas que nunca pensé tener. Y después la idea de maldita, empezamos a jugar, o a pensar, mejor dicho, todas las veces que se le ha asignado el concepto de maldito a un montón de movimientos. Digo, malditas eran las madres y las abuelas, malditas los laburantes que se organizaban, malditas las que copamos plazas en defensa de nuestros derechos. Siempre estaba esa idea de lo maldito. Y a su vez era jugar con la idea de la maldición de la discapacidad. Esta cosa trágica, esta cosa de desgracia, de ¿qué especie de maldición es esta que ahora soy lisiada? Entonces nos parecía que estaba interesante jugar, y obviamente la famosa escena de la novela mexicana de la Maldita Lisiada, que incluso Santiago transcribió palabra por palabra de esa escena para empezar el libro. Así que un poco vino como por ese lado. Digo, no es un libro para lisiados o para lisiadas únicamente. Digo, es un libro. Y en ese ser un libro, nuestra intención es interpelar principalmente a las personas sin discapacidad, y obviamente que hay un llamado muy particular a los y las lisiadas. Entonces, para mí usar la palabra discapacidad tiene que ver con reconocer a un colectivo que ha sido y sigue siendo sumamente invisibilizado, sigue siendo sumamente segregado, sigue siendo sumamente vulnerado, e incluso sigue sin formar parte mayoritariamente de las agendas de construcción política, de las agendas que crean políticas públicas. Bueno, los y las lisiadas seguimos por fuera. Es lo importante en esto de amar. Es lo importante de verdad. Cambia los días, cambia el pensamiento, cambia la estructura, cambia el conocimiento, cambia el mundo. El capacitismo es un sistema, a mi entender, muy perverso, que establece que hay cuerpos que valen más y cuerpos que valen menos según la funcionalidad o no que tengan. Entiendo también que es un concepto que va muy ligado al capitalismo, porque según el capacitismo el cuerpo que vale más es el cuerpo que más puede producir, y el cuerpo que vale menos es el cuerpo que menos puede producir. Pero como sistema en sí, el capacitismo es extremadamente estructural, lo tenemos muy agarrado en cada una de las conductas que tenemos diariamente, y quizás no lo tenemos tan identificado, a las prácticas que se desprenden de este capacitismo no las tenemos tan identificadas, como si por ahí hoy es un poco más fácil identificar conductas o patrones o cuestiones asociadas al patriarcado. La conducta patriarcal hoy la podemos identificar mucho más rápido en general que hace un par de años. Bueno, con el capacitismo hoy lamentablemente no sucede eso, y seguimos replicando conductas muy capacitistas y ni siquiera las estamos cuestionando.
en la militancia hay una cosa que tiene que ver con el poner el cuerpo, esto de, bueno, sales y salimos, el militante o la militante que más pareciera que vale, entre comillas, es quien más pone el cuerpo en la calle. Digo, y es una práctica estructuralmente capacitista porque estamos dejando por fuera a todas las corporalidades que por X motivos no pueden salir a poner el cuerpo en la calle y no por eso su militancia no vale o su militancia no sirve. Desde, y lo pongo en términos de un lisiado, digo, salir de tu casa significa ver cómo vas a ir, cómo vas a volver, cuál es el camino que tenés que hacer, si vas andando, si hay rampas, si no hay rampas, si las veredas están rotas, si te vas en colectivo, pensar si el colectivo tiene rampa, que ya te puedes tomar el colectivo con rampa, cuando llegue el colectivo, ver si la rampa funciona o el chofer tiene ganas de bajarte la rampa, digo, un etcétera infinito. Si te tomas un taxi, ver si el taxista te quiere subir la silla de ruedas. Digo, y así podríamos estar horas hablando de cada una de las barreras que nos enfrentamos a la hora de salir de la casa, del lugar donde nosotros vivimos, que hacen a ese capacitismo. Digo, no poder salir de tu casa en igualdad de condiciones que vos es prácticamente, no prácticamente, digo, es una cuestión capacitista. Porque pareciera que mi corporalidad tiene mucho menos valor que la tuya porque la mía no camina y la tuya sí. Entonces no puedo manejarme en igualdad de condiciones. Y así hay miles de prácticas, digo, el ámbito médico es un espacio estructuralmente capacitista, la escuela es un lugar extremadamente capacitista, la docencia, digo, cada uno de los ámbitos que uno transita, si uno empieza como a cuestionarse el privilegio de ser una persona bípeda o el privilegio de ser una persona sin una discapacidad, empiezas a darte cuenta que no hay 2 o 3 conductas, son todas las conductas extremadamente capacitistas. El otro día, por ejemplo, me escribió una piba por Instagram para contarme que le habían hecho llegar educación física, me pide que use silla de ruedas porque no puede hacer las actividades de educación física. Entonces me dice, yo voy a rendir la parte teórica, que fue lo que propuse durante todo el año, ¿no? Pero nunca voy a probar educación física, porque yo no puedo hacer esas cosas. Digo, no generar una adaptación curricular a una piba que usa silla de ruedas y que lo único que le impide como cumplir con esa currícula es una cuestión funcional de su cuerpo, digo, es una práctica capacitista, ¿no? Que la educación sexual integral en las escuelas, cuando se aplica, digo, que ya de por sí es un milagro, no tenga representación disca en los contenidos y que uno no pueda verse reflejado sí, no pueda verse ahí en esos contenidos, no se hable de tu corporalidad, no se hable de tu funcionamiento, es una práctica capacitista. Digo, es el capacitismo en algún punto diciéndote que no formas parte de esa estructura. Hay muchos casos de pibes que se tienen que cambiar de escuelas porque los grados están en planta alta, entonces no pueden subir, entonces la escuela en vez de bajar el grado directamente los expulsa de la escuela. Digo, bueno, la universidad es un espacio que está hecho para muy pocos en términos generales, para muy pocos y para muy pocas, y en ese pocos y pocas no entramos generalmente las identidades discas. Digo, y no solamente, digo, si uno piensa quizás en la generación anterior, a mi edad, digo, en quienes, bueno, y en la anterior, de a quienes hoy están todavía transitando el ámbito secundario o en los primeros andares por la vida universitaria, si es que, digo, pueden hacerlo. El capacitismo es tan cruel que te deja por fuera de absolutamente todo, que ni siquiera la noche está pensada para las identidades discas. Porque de repente ahora se ha puesto de moda esta cosa media palermitana de los bares con esas banquetas altas, con esas mesas altas, en donde a mí la mesa me da acá, ¿viste? Y quedo como solamente el lente y la copa de gin. Digo, la noche también te deja afuera, porque los boliches no están pensados para que los habitemos las identidades discas, porque las fiestas no están pensadas para que las habitemos las identidades discas, los grandes festivales que se hacen nos dejan afuera. Hace poco, bueno, no sé si hace tampoco, si no me equivoco, fue prepandemia, hubo una piba en Córdoba que denunció, digamos, a la organización de un festival que plantea como una nueva generación de
músicos y de nuevas lógicas para poder disfrutar de la música, por ahí como en contraposición a Palazzo, al Cosquín Rock y demás, pero para les lisiades el lugar era una tarima a la que llevas por escaleras. Entonces, no sos la nueva generación, sino que sos un repetidor de lo que viene sucediendo y de la opresión concreta que las identidades discas tenemos también en ese tipo de espacios. Para hablar de educación sexual integral y discapacidad, tuve que salir a buscar información. Información que no hay, información que es muy poca, información que tiene muy poca participación disca. Digo, hay mucho teórico, mucha teórica, mucha académica hablando al nombre de una corporalidad que no tiene y de una funcionalidad que no tiene. Yo no acuerdo mucho con la idea de academizar la discapacidad constantemente, y con la educación sexual integral y como con tantos otros temas que hacen en la discapacidad, pasa esto, ¿no? Como mucha psicóloga especialista con posgrado y doctorado en discapacidad, sí, pero sos bípeda. Digo, hay una realidad que no te pasa por el cuerpo y una de esas realidades es ir a un consultorio ginecológico y que no te vean como un bicho raro, por ejemplo. Y después educación, digo, a ver, ESI y discapacidad, ni siquiera debería ser un planteo, debería ser algo que ya sucede hace mucho tiempo. Digo, ya no es una ley nueva, por ahí uno se queda con la idea de esto de... es como cuando decimos la nueva ley de salud mental, tiene más de 10 años, digamos, la nueva no tiene nada. Fue una ley de vanguardia, creo que somos muchos los que pensamos eso, pero a mi consideración es una ley que necesita que, bueno, empecemos a reestructurar, a repensar, a reconstruir esa ley, pero no solamente en forma de crítica, sino como decir, ok, ya cumplió un ciclo esta ESI, ahora vamos por una ESI que termine de albergar a todas las identidades. Hablar de diversidad también debería ser hablar de identidades discas, digo, porque somos una diversidad, corporal en este caso, pero somos una diversidad, o de funcionamiento, pero al fin y al cabo somos una diversidad. Digo, hay mucha gente que plantea que tiene que haber una ESI especial. A mí ya hablar de educación especial me parece un horror, imagínense hablar de ESI especial. Digo, claro, si uno después lo empieza a mechar con otras cosas, te das cuenta que es el mismo sector que plantea que, no sé si es que plantea, pero sí que piensa que las personas con discapacidad no tenemos una vivencia sobre nuestra sexualidad, no tenemos una exploración sobre nuestra sexualidad, no utilizamos métodos anticonceptivos, no vamos a los consultorios médicos buscando la garantía de nuestros derechos sexuales reproductivos y no reproductivos. No se puede pensar en una ESI especial porque en realidad es una conducta sumamente segregatoria. Es decir, bueno, un grupo de personas tienen esta ESI, otro grupo de personas, según si caminan, no caminan, les falta un brazo, ven más o menos, escuchan, tienen otra ESI. Sigue siendo un loco. Para eso es necesario, hablar de ESI y discapacidad, para eso sigue siendo necesario que como identidades discas podamos habitar los espacios que se nos han negado en un punto históricamente y por otro lado, por las barreras que yo mencionaba hace un rato, tampoco hemos salido masivamente a buscar poder habitarlos. Pero lo que pasa puntualmente con la ESI es la vulneración de la vulneración de la vulneración de un derecho. Ya se le vulnera a los estudiantes en general, bueno, cuando tenés el privilegio de que ese derecho no se te sea vulnerado, se te vulnera por lisiada o por lisiado.
Creo que ni siquiera es el debate que viene, creo que es el debate que ya debería estar saldado. En general, el movimiento feminista no incorporó, ni que fuéramos un ingrediente, o no incluyó, o no tuvo en cuenta, o el término que cada una prefiera ponerle, a las identidades discas. Eso obviamente puede deberse a un montón de situaciones. Una de las situaciones es la estructura capacitista en la que vivimos, pero después pasan cosas muy locas. Una persona sin discapacidad que va al médico y le dice estoy embarazada, más allá de la aprobación de la ley, que las cosas hoy suelen o deberían ser bastante más sencillas en términos de procesos, si vos vas y decís, mira, quiero interrumpir un embarazo, probablemente la cara del médico o de la médica no sea la mejor, ¿no? Ahora, si la situación es al revés y la persona que va con el mensaje de yo quiero iniciar una búsqueda porque quiero quedar embarazada, quiero gestar, quiero ser madre, y la que lo está diciendo es una persona con discapacidad, va a ser vos estás loca, ¿no? A mí es un debate que no me interpela, sinceramente, porque no quise ser madre nunca. No tiene que ver con usar silla de ruedas. A los 12, 13 años mi padre decía que ya me iba a agarrar el instinto, y mi madre decía que ya me iba a picar el bichito, y mi abuela iba a decir que, y la verdad que yo me enfermé a los 23, y nunca tuve en mente el proyecto de maternar. Es un proyecto que no me interesa en lo más mínimo, sinceramente, pero sí tengo discas amigas, principalmente, todas mujeres cis, particularmente, que la han pasado muy mal, y en el medio han desistido del proyecto de gestar y de maternar, y otras que lo han podido conseguir, y uso la palabra conseguir a propósito porque pareciera que es algo tan difícil de lograr, el acompañamiento médico, el encontrar un equipo médico que te contenga, que te albergue, que sea amoroso, que termina siendo como un triunfo, lo logré, ¿no? Entonces, por suerte, así como por suerte no atravesé la escuela siendo disca, por suerte tampoco maternar fue nunca un proyecto, y nunca fue, no sé, desde muy chica nunca tuve como, mira, ahora hay muchas compañeras que responden en este momento no es un proyecto, pero quizás en un par de años estoy cambiando de opinión. Yo ya tengo 30 años, creo que no voy a cambiar de opinión porque nunca ni siquiera me lo planteé. Y en mi caso particular no tiene nada que ver con la discapacidad. Después hay muchas pibas que conozco o que he ido conociendo que sí tenían en su cabeza el proyecto de poder ser madres, y a partir de que la discapacidad les llegue de grandes y demás, fue un plan del que desistieron. Pero lo que pasa hoy en los consultorios realmente es muy violento. Las personas dan vueltas y vueltas en hospitales y en sanatorios pidiendo la ligadura de trompas, y hasta el día de hoy, a pesar de ser ley y demás, no sucede, o no sucede con la facilidad y la rapidez que debería suceder. Y sin embargo va una disca y en 2 horas tenés todo autorizado y el quirófano pedido. No vaya a ser que se le ocurra ser madre. Entonces es muy hipócrita como casi todo lo que pasa alrededor de la discapacidad. Entiendo que los mundos deberían de dejar de ser los mundos. Realmente vivimos todas y todos y todes en este mismo mundo, y construir un mundo un poquito más justo y un poquito más libre debería ser una tarea que nos encuentre a todas, a todos, a todes, laburando al mismo tiempo para eso. Y en ese laburar para eso, ojalá que podamos entrar las identidades discas también, y que cuando pensemos un mundo un poquito más libre, un poquito más justo, pensemos también en un mundo un poquito menos capacitista, que va a ser básicamente como el signo igual a poder vivir las identidades discas en un mundo más libre, más justo y menos tedioso para lo cotidiano.